La hora de las citas había terminado. El médico atendió a su último paciente, cerró el consultorio y se quedó acompañado de sus pensamientos. Cuánto dolor le había visitado ese día, presente en los ancianos, en los jóvenes y hasta en los recién nacidos. Él había estudiado para ayudar a sanar la enfermedad y para hacer más llevadero el dolor. Sin embargo, aquel día, como otros tantos, llegaba a la conclusión de que no era suficiente la ciencia en la que tanto había creído. Efectivamente, los medicamentos, inyecciones, vacunas, pastillas o ungüentos podían curar algunos de los sufrimientos de sus pacientes, pero había tanto dolor que no sabía cómo mitigar. En los últimos días, una mujer le pidió algo para no sufrir por la muerte de su hijo. Un anciano le pidió medicina para curar su soledad. Un joven egoísta exigía un elixir que curara su egoísmo para poder así amar a su pareja, e incluso un asesino le rogó por algún medicamento para tener arrepentimiento. Estas solicitudes y otras más había recibido este médico a lo largo de toda su carrera. Por esto esta noche se preguntaba: ¿cómo curar las heridas de la infidelidad? ¿Cómo curar los ojos del lujurioso? ¿Cómo vendar las fracturas entre esposos? ¿Qué ungüento utilizar para hacer menos dolorosas las decepciones? Con estas ideas, el médico sintió que sus ojos se llenaron de lágrimas y se preguntó: ¿cómo un simple mortal puede ayudar a otros mortales? ¿Cómo ofrecerles la vida si también a mí, se preguntaba y se decía, me visitará la enfermedad y la muerte? Entonces, aquel médico que solo había creído en la ciencia cayó de rodillas. Con humildad y en voz baja dijo: Dios mío, no puedo seguir viviendo sin creer en ti. Entonces, comenzó a orar por sus pacientes y ellos empezaron a tener curaciones insospechadas. Además, el médico a partir de aquella noche, en sus recetas siempre incluía el acercamiento a Dios. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muchas gracias por estar escuchando En tu Camino. Hoy voy a hablar de una de las reliquias más importantes para el mundo católico y es lo que la gente le llama la sábana santa. Fíjense que se llama sábana santa o también Santa Síndone por su nombre en italiano. En italiano síndone significa sábana, al lienzo que supuestamente cubrió el cuerpo de Cristo durante su sepultura. Y fíjense que bien digo supuestamente, porque aunque hay muchas evidencias, no se tiene la total evidencia. Así que esta supuesta sábana o síndone habría cubierto el cuerpo de Cristo y sobre ella, o sobre este lienzo, quedaría impresa milagrosamente la imagen del cuerpo de Cristo mientras estuvo en el sepulcro. Pero no solamente una parte, sino la parte frontal y la parte trasera. Las investigaciones históricas suponen que este lienzo
se veneró en la ciudad de Constantinopla, mostrándose a todos los fieles todos los viernes. Habrá que recordarte, querido Radio Escucha, que cuando Jerusalén lamentablemente fue destruida, esta ciudad donde vivió Cristo, su pasión y su resurrección, fue destruida en el año 70 después de Cristo, precisamente por los romanos. Incendiaron toda la ciudad, destruyeron el templo y los pocos elementos de recuerdo de aquella pasión, algunos cristianos se los llevaron con mucho cuidado. Entre otras cosas, pues se llevaron el cáliz que utilizó Cristo en la última cena, este cáliz se llama Santo Grial, se llevaron alguna túnica que Cristo usó en el momento en que fue condenado a ser ejecutado, la que se conoce como la túnica inconsútil, que también se venera en Europa, y entre otras cosas también este lienzo con mucho cariño. Y se lo llevaron a la ciudad que se mantuvo con mucha vehemencia, vamos a decir así, en el aspecto de la fe. En Constantinopla los cristianos podían vivir su fe sin tanto problema. Y ahí en Constantinopla se empezó a venerar esta sábana particularmente. Durante el saqueo de la Cuarta Cruzada, esto es el año 1202 al 1204, esta sábana se ocultó por motivos de seguridad. Recuerda que las cruzadas, ¿qué son? Las cruzadas son un movimiento que se realiza por iniciativa del Papa y por algunos grupos de cristianos para querer recuperar Tierra Santa, porque Tierra Santa fue ocupada durante un tiempo muy largo por los musulmanes. Y los católicos decían, no es posible que los lugares donde Cristo nació, donde realizó los milagros, donde murió y resucitó, estén en manos de los musulmanes, así que vamos a hacer una guerra santa para quitarles aquellos terrenos. Y a eso se le llamó las cruzadas, y las cruzadas tuvieron distintas etapas. Yo te he mencionado ahora que en la Cuarta Cruzada, que se dio por ahí del 1202 al 1204, la síndone se ocultó en Constantinopla y te voy a decir por qué. Pues resulta que algunos de estos cruzados, cuando llegaban a las ciudades importantes, lo que querían, pues no solamente era oro y plata, porque muchos de estos militares ya no les interesaba ni siquiera recuperar los lugares santos, sino empezaban a desviar la intención fundamental. Lo que buscaban eran reliquias precisamente, porque las reliquias, sean de Cristo, de la Virgen o de cualquier santo, en aquel tiempo se vendían a un precio exorbitante, además de que quien llevara a su ciudad de donde había salido una reliquia era recibido como un héroe e incluso podían proclamarlo como el líder, como el jefe de su propia ciudad. Así que cuando los cruzados llegaban a alguna ciudad, lo primero que buscaban era reliquias, y por eso es que en Constantinopla pues esconden esta sábana por motivos de seguridad. Después de que, sin embargo, los sarracenos, este grupo contrario a los cristianos, este grupo también de mentalidad musulmana, tomó Constantinopla, esto fue en 1453, la reliquia se volvió a ocultar y posiblemente se haya escondido en los muros de un convento. Fíjate que la gente tenía estas ideas, así como aquí en México en tiempos de la Revolución, que hacían un hoyo en la pared y metían el tesoro, metían las monedas de oro o las cosas valiosas, pues en aquel tiempo hacían lo mismo. Así que dijeron, pues vamos a hacer un agujero en una pared de un convento, y entonces ahí estuvo guardada esta sábana santa durante mucho tiempo. Más tarde, la sábana, por razones que yo te voy a ir explicando, dejó esta ciudad de Constantinopla y empezó a recorrer un camino hacia Francia para quedar finalmente en Italia. Y es que tú te preguntarás, bueno, si Cristo murió en Tierra Santa, en Jerusalén, ¿por qué no está la sábana santa en Jerusalén? ¿Cómo es que llegó a Francia? ¿Y cómo es que actualmente se está venerando en estos días en la ciudad de Turín, ahí en el norte de Italia? Y para que también sepas más o menos de qué me refiero cuando hablo de Constantinopla, fíjate que Constantinopla en la nueva geografía, en la geografía actual, corresponde
a lo que es la capital de Turquía. Se le llama también Bizancio en la antigüedad, pero actualmente se le llama Estambul. Así que la actual Turquía, la actual Estambul, es lo que en otro tiempo fuera la maravillosa ciudad de Constantinopla, llamada así en honor de el emperador Constantino. Pero nosotros vamos a ir a un corte. Recuerda, estamos hablando de la Sábana Santa y que se venera generalmente cada 25 años. No le cambies, regresamos enseguida. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos hablando sobre la Sábana Santa y yo quedé de decirte cómo fue que esta sábana llegó a la región de Europa. A mediados del siglo XIV, un hombre llamado Godofredo I de Charny fundó una comunidad de religiosos en la zona de Lire, en Francia, a la que se dio la reliquia y rápidamente se comenzó a difundir su culto. Bueno, aquí entonces queda una parte que todavía no se conoce totalmente. Hemos dicho que la Sábana Santa se veneraba en Constantinopla, particularmente los viernes, se tiene memoria de esta Sábana Santa, y por alguna razón la sábana llega a propiedad de una familia de nobles de Francia, y entonces este hombre, Godofredo I, obsequia la reliquia a una comunidad de religiosos
y ellos la empiezan a exponer y empieza inmediatamente la gente a acudir por curiosidad y por supuesto a pedir favores. Pero quiero decirte algo, que en ese tiempo no se habían dado cuenta de que estaba la figura de un ser humano ahí. En aquel tiempo solamente veían la tela, veían que tenía un poco de sangre y lo único que sabían es que había envuelto el cuerpo de Cristo. Pero hasta muchísimo tiempo después, muy cercano a nosotros, es cuando van a descubrir que allí se encuentra el cuerpo de una persona. Entre los años 1418 y 1438 hubo una guerra allá en Francia que se llamó la Guerra de los 100 años, que por cierto no duró 100 años, a causa de las invasiones inglesas en Francia. Es decir, el problema fue que los ingleses querían extender su territorio a Francia y entonces fue necesario cambiar de sitio la Sábana Santa porque pues los ingleses también tenían interés en llevarse esta reliquia a su propia ciudad, a su propia isla, ¿no? Hasta que finalmente un ducado, es decir, un grupo de nobles que tenían duques, el ducado de Saboya en Chambéry, en Francia, también tuvo mucho cuidado en tenerla. Así que la Sábana Santa llega a Chambéry, en Francia. El duque de Saboya la va a guardar ya no en un convento, sino en un castillo en medio de los Alpes. Es un lugar maravilloso en tiempo de verano. Aquellos Alpes están verdes, maravillosos, y en tiempo de invierno, pues están llenos de nieve. Una panorámica maravillosa de postal, quien visita aquellos lugares y abajo de los Alpes, lugares llenos de agua. Bueno, es un lugar excepcional. Así que en un castillo en aquella región, guardan la Sábana Santa detrás del altar de una capilla que se construye especialmente en el castillo para la Sábana Santa. Se pensaba que ahí estaría totalmente segura, pero ¿qué crees? Que pues no fue así. Y lamentablemente se presentó un acontecimiento que dañó profundamente la Sábana Santa. La noche entre el 3 y 4 de diciembre de 1532, se incendió la capilla y el relicario de plata que guardaba la síndone comenzó a fundirse, haciendo que algunas gotas de plata fundida cayeran sobre la sábana, carbonizando varios puntos del tejido. A ver, vamos a explicarte esto que acabo de mencionar. Es costumbre que algunas reliquias sean conservadas en algunos relicarios, una cajita especial, vamos a decir, un cofre especial, según la forma de lo que se quiera guardar, hechos en metales preciosos. Bueno, pues la Sábana Santa, aunque es muy larga, y más adelante te voy a decir cuánto mide, estaba doblada perfectamente, haciendo que quedara un cuadrito de aproximadamente, ¿qué te parece?, unos 40 por 40 o 50 por 50 centímetros, y estaba ahí guardada la sábana. Claro, empieza el incendio, empieza a quemarse todas las paredes de la capilla, que estaba hecha en madera, empieza a quemarse todo el techo de la capilla. Con esto, haz de cuenta que el relicario de plata está dentro de un horno, la plata, por las altas temperaturas, empieza a calentarse, empieza a convertirse en líquido algunos momentos, algunas partes de este relicario, y estas gotas de plata empiezan a caer directamente sobre la Sábana Santa, haciendo que se carbonizaran. Esto, imagínate tú, para que me comprendas. Toma un papel de China y dóblalo en varias partes, dóblalo hasta que te quede un cuadradito. Y después córtale a ese cuadradito las esquinitas. Bueno, con las tijeras le cortas las esquinitas y ahora extiéndelo, ¿y qué te queda? Ay, padre, me quedó algo así como papel picado, una parte chiquita donde le corté, se reprodujo. Eso es exactamente lo que le pasó a la Sábana Santa en algunas esquinas. Así que esta parte, cuando se extiende, hace que se vea la Sábana Santa como con unos agujeritos triangulares, y fue la parte que se carbonizó
por las gotas de plata. Afortunadamente, y esto podemos decir que fue milagroso, toda la demás parte del relicario, a pesar, no obstante el gran calor que había en aquel lugar, ¿qué crees? No se derritió y no ocasionó daño a todas las otras partes de la sábana santa. Si yo te dijera en qué parte fue dañada la imagen del hombre que está en la sábana santa con esta situación de las gotas de plata, serían la zona de los 2 brazos, un poco más arriba de los codos. Afortunadamente, después de ser remendada por un grupo de religiosas, fue restituida a este señor de Chambéry. Las monjitas lo que hicieron fue, pues la parte que se había quemado, pues le pusieron un parche. Evidentemente ese parche no tiene nada de pintura, no tiene ninguna figura, simplemente un parche en forma triangular en donde se cayó. Y aquí viene ya su viaje de Francia hacia Italia. ¿Cómo es que si era parte de una familia de Saboya, de repente llega a Italia? Pues esto va a ser especialmente por un afecto especial a San Carlos Borromeo, que fue uno de los santos más importantes de aquella época, del siglo XVI, y San Carlos Borromeo nada más y nada menos era el obispo de aquella región de Turín, pero tenía una gran enfermedad y no podía moverse. Le costaba mucho trabajo caminar y él quería conocer la sábana santa, y entonces el duque de Saboya, se llamaba Emanuel Filiberto, decidió hacerle un regalo a San Carlos Borromeo, que él pudiera ver la reliquia sin tener que viajar hasta Francia. Bien, pues con esto las cosas van a cambiar para la sábana santa y vamos a continuar hablando de ella al regreso del corte. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa. Y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu Camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano, aquí en Tu Camino. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo
para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues te estaba comentando que San Carlos Borromeo, este obispo tan querido para toda Italia, por supuesto, amado por toda la gente. Fíjate que a mí me ha tocado la oportunidad de visitar allá algunos lugares donde San Carlos Borromeo vivió, predicó, y resulta que su cuerpo está enterrado en la Catedral de Milán. De hecho, él vivía en Milán, no en Turín, pero lo más cercano que podían acercar la sábana era que la sábana entrara a la zona de Italia, y la zona más al norte de Italia y más pegada a Francia es Turín. Pues ya le hicieron un favorzote tremendo. El cuerpo de San Carlos Borromeo, te mencionaba, está incorrupto ahí en la Catedral de Milán. Pues este santo fue muy querido, y entonces esta familia de Saboya le obsequió la oportunidad de que pudiera ver la sábana santa en Turín. ¿Y qué crees? Pues que ahí se quedó ya. Ahí con el paso del tiempo se le fue construyendo un santuario especial, y ahí se muestra cada 25 años únicamente a los fieles. Solamente se ha interrumpido esta muestra con motivo de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, pues como también los alemanes querían llevarse la reliquia se fue a esconder a un monasterio benedictino del Monte Virgen. Ahora, ¿cuánto mide la síndone? Mira, imagínate que tiene de ancho 1 metro con 1 centímetro. 1 metro con 1 centímetro sirve perfectamente para cubrir a una persona. Pero lo que es excepcional es lo largo. La síndone mide 4,5 metros de largo. Y tú dirás, caray, entonces ¿cómo envolvieron el cuerpo de Cristo? Muy sencillo. Pusieron extendida la tela, en la parte de abajo ponen el cuerpo y después le dan la vuelta a la tela para que quede cubierto el cuerpo de Jesucristo totalmente. Para que me entiendas, imagínate que tú tienes una sábana y que esta sábana la vas a coser de la parte de donde está tu cabecera. Entonces tienes 2 sábanas, ¿no? Entonces imagínate que unes las 2 sábanas en la parte de tu cabeza y que a la hora que te vas a acostar, bueno, simplemente te acuestas y la parte de la sábana la pasas por encima de ti. Entonces tienes una parte abajo y una parte arriba. Así es como queda cubierto el cuerpo de Cristo. Fíjate que es interesante mencionar que este tipo de medidas era la que se utilizaba en Palestina durante el siglo I. Era la medida estándar de síndones, de sábanas que se utilizaban para sepultar a los muertos. El dibujo del tejido, porque tú sabes que todas las sábanas o los textiles tienen como una especie de trama, ¿no? A veces tú, si acercas una lupa a un tejido, pues ves que hay una trama que se ve como si fuera cuadritos. En este caso, la trama del tejido tiene una forma como si fueran espinitas de pescado, como si fueran una espiguita. Esa es la forma que tiene, y se sabe que ese tipo de tejidos era sirio y del siglo I. Se puso a investigar, se analizó de qué está hecho, y está hecho de algodón de una especie de Oriente Medio que no se encuentra en Europa. Porque para hacer un análisis de esto no solamente hay que analizarlo aparentemente, sino de qué está hecho,
dónde se encontraba ese material en aquel tiempo, si tiene polen, por ejemplo, en la sábana ha aparecido polen de Palestina de aquellos tiempos. La edad del hombre que dejó sus huellas en aquella sábana está comprendida entre los 30 y los 35 años. Su cuerpo tiene señales de una serie de heridas que van desde simples golpes a zonas grandes de heridas profundas por donde aquel hombre perdió mucha sangre. El cartílago de la nariz aparece roto y desviado a la derecha por efecto de un bastonazo o de una caída, porque se han encontrado restos microscópicos de tierra de las mismas características físicas que la de Jerusalén en esa zona de la nariz. A ver, para que me entiendas. Entonces me acerco a la tela y en la parte donde se ve el rostro de Cristo se ve que la nariz está rota y se supone de un bastonazo o de una caída. ¿Por qué de un bastón? Porque en esa zona de la nariz tiene tierra de la región de Palestina. Entonces, si tiene tierra es que le dieron un golpe con un bastón que tenía tierra en la parte de abajo o que Cristo se cayó y por esta razón tendría tierra en aquella parte de la cara. También hay tierra en la rodilla izquierda y en la planta de los pies de la imagen. Tierra de Palestina, tierra de la región de Jesucristo. Hay marcas de sangre de más de 50 orificios, 50 pequeños agujeritos de una corona de espinas, que habría sido una corona no como la vemos en las películas, sino una corona en forma de casco, es decir, que le cubría toda la cabeza y le ocasionó 50 orificios. Las heridas y golpes a lo largo de todo el cuerpo son más de 600. Y las marcas de azotes que tiene son 120. Y alguien dirá, oiga, ¿cómo que 120 heridas y solamente se podían dar 39 azotes? Bueno, lo que pasa es que cada azote podía tener 3 pequeños latiguitos y en cada látigo tenía huesitos de animal o espinitas o piezas de metal con un ganchito que hacían que al golpear la espalda o el cuerpo del herido se encajaran totalmente las puntas de estos látigos y desprendieran la piel. Así que si tú multiplicas 40 por tal cantidad, pues te pueden llegar 120 heridas. Y tiene también una herida del costado, que es la que le habría hecho el guardia romano Longinos, que mide 4 centímetros y medio de ancho, exactamente el ancho de la lanza en la parte donde abría la carne, y tiene en su otra parte 1 centímetro nada más. Hay algunas personas que dicen que la sábana es una falsificación hecha en la Edad Media, y podemos nosotros contestar que aparecen en ella elementos anatómicos que no se conocían en la Edad Media. Como por ejemplo, en la Edad Media no se sabía que se hacía un halo de sudor alrededor de las manchas de sangre. No de sudor, sino de suero. Actualmente sabemos que cuando una persona sangra, alrededor de la sangre se hace una especie de halo, como de sombrita, digámoslo así, de suero. Pero en el tiempo de la Edad Media no se sabía eso, y esto no es apreciable a simple vista. Además, en aquel tiempo no se conocía nada acerca de las salpicaduras y sinuosidades de los regueros de sangre, la hinchazón del abdomen, típico de la asfixia. Este tipo de cosas se conocen ahora porque pues ya se tiene un conocimiento muy grande de la anatomía, pero en aquel tiempo no se conocían este tipo de cosas. Otra cosa que tengo que destacar es que en aquel tiempo no existe ninguna pintura en la Edad Media que haya representado a Cristo completamente desnudo. Eso hubiera sido un escándalo en aquella época. Entonces, si esta supuestamente fuera una pintura de la Edad Media, ¿cómo es que se conocían estos datos anatómicos en la Edad Media? Ya que no se conocían, el pintor, ¿cómo es que sabía esta manera de representar la sangre y con el suero? ¿Y cómo el pintor se atreve a representar a Cristo totalmente desnudo si nadie lo había hecho? Ahí queda
Por lo tanto, una gran pregunta. Y hay otro elemento interesante en la sábana santa que te voy a mencionar. Fíjate que en aquel tiempo a las personas que morían les ponían 2 monedas en los párpados para que los párpados se mantuvieran cerrados. Bueno, si hubiera sido hecha en la Edad Media, hubiera aparecido una huella de monedas de la Edad Media, pero ¿qué crees? Los estudios muestran que en los párpados del hombre que estuvo envuelto por la sábana santa aparecen los restos de monedas de tiempos de Cristo. Pero sobre esto vamos a continuar hablando al regreso del corte, no le cambies. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos concluyendo ya nuestro programa en el que estamos hablando especialmente de la sábana santa. Te estaba mencionando que sobre los ojos de las personas en tiempos de Cristo, sobre los cadáveres, se acostumbraban poner monedas para que de esta manera no se abrieran. Bueno, sobre el ojo derecho de la sábana santa, sobre el hombre que estuvo envuelto en la sábana santa, apareció la huella de una moneda con la inscripción griega Tiberiou Kaiseroi. ¿Sabes qué significa Tiberiou Kaiseroi? Significaría Kaiser, es una forma de latín de César. Y Tiberio, pues es el emperador Tiberio que dio origen al nombre del lago de Tiberíades. Tú has escuchado en la Biblia el nombre del lago de Tiberíades. Bueno, pues este lago recibió el nombre en honor de el emperador Tiberio, que fue César. En un mercado de antigüedades, porque los estudiosos de la sábana santa tratan de buscar algunos otros elementos que puedan hablar de su validez, fueron a un mercado de antigüedades y encontraron unas monedas de esas características, unas monedas antiguas del tiempo de Cristo, del tiempo del Imperio Romano, y descubrieron que esa moneda que aparece sobre el ojo, el primero de los ojos de Cristo, se llamaba Dilepton Litus. Y sobre el otro lado, sobre el otro ojo, fíjate qué interesante que en el otro ojo no aparece exactamente la moneda sobre el párpado, sino que la moneda se le movió de tal manera que la moneda aparece sobre la ceja izquierda y aparece en la sábana santa, no la moneda, sino la huella de la moneda, una moneda que se llama Lepton Simpulum, que se acuñó en tiempo de Poncio Pilato en honor de la madre de Tiberio, que se llamaba Julia, y que murió en el año 29 después de Cristo. Así que estas 2 monedas, uno diría, bueno, ¿cómo si alguien la pinta en la Edad Media, cómo alcanza a conocer y a buscar unas monedas de tiempos de Cristo con tanta cercanía y con tanto rigor científico? Por supuesto que esto sería algo totalmente absurdo. Y yo te tendría que decir que en el siglo XX y en el siglo XXI han continuado los estudios acerca de esta sábana santa y la prueba del carbono 14 ha tenido fallas. Y para que me entiendas por qué la prueba del carbono 14 tiene fallas, te voy a explicar más o menos lo siguiente. Mira, la prueba del carbono 14 puede tener fallas porque puede mostrar no el tiempo de la prenda que se está estudiando, sino la parte superior. A ver, para que me entiendas. Fíjate que le hicieron la prueba del carbono 14 al ayate de la Virgen de Guadalupe. Bueno,
Todos sabemos que ese ayate ha estado en la basílica todo el tiempo, ante la vista de todos, y resulta que la prueba del carbono 14 de la Virgen de Guadalupe dijo que se había hecho apenas hace 20 años. Y toda la gente dice, bueno, ¿cómo que la prueba del carbono 14 dice eso? Lo que pasa es que la imagen de la Virgen de Guadalupe tenía, antes de que le pusieran el vidrio, pues la posibilidad de que se contaminara con polen, con polvo de aquel tiempo, y lo que sale en la datación de la prueba del carbono es no el tiempo de la tilma, sino el tiempo de la capa que está encima de la tilma, formado por estos elementos de polen y cosas que te estoy mencionando. Algo semejante pasó con esta sábana santa. Bueno, y antes de concluir yo quisiera mencionarte algo interesante. ¿Cómo es que la sábana santa podría haberse quedado grabada? Los especialistas dicen que cuando Cristo resucita, es tal la energía que tiene que haz de cuenta que cuando resucita hubiera lanzado como una especie de flash. De tal manera que el flash que lanza en ese momento, la luz que irradia en ese momento, hacen que la tela quede convertida en una especie de rollo de película. Y entonces, al lanzar ese flachazo que Jesucristo cuando resucita, deja marcada la sábana santa, pero exactamente como queda en un rollo de película. En el rollo de película, bueno, ya no se usan ahora, pero la gente mayor me podrá entender. Cuando tú tomabas una foto, ¿qué es lo que quedaba grabado en tu rollo? En tu rollo quedaba un negativo, es decir, la imagen totalmente en negativo, y tú este negativo tenías que mandarlo a imprimir para que te quedara una imagen en positivo. Así que este invento de la fotografía es un invento totalmente nuevo. En la Edad Media no se conoce, ni en el Renacimiento se conoce la fotografía. ¿Cómo pudo haber alguien pintado una imagen en negativo cuando no se conocía eso? Y de hecho te quiero decir lo último. A esta imagen de la sábana santa, que no se sabía que tenía la imagen de Cristo, que solamente se sabía que tenía la importancia de haber guardado el cuerpo de Cristo, le hicieron una fotografía. Y cuando le hicieron la fotografía y vieron el negativo, vieron que en el negativo se veía en forma positiva la figura real de Jesucristo. Y así es como se dieron cuenta que estaba ahí el cuerpo de un hombre, posiblemente Jesucristo, y empezaron todos los estudios que se continúan haciendo hasta ahora. Pues yo agradezco tu atención en este programa que hemos dedicado a la Sábana Santa y te invito a que terminemos con nuestra oración de cada día. Hasta mañana. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
Señor, hoy queremos decirte gracias por tu amor, tu perdón y tu paz. Ponemos en tus manos nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Nuestro gozo es amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Te pedimos por los que sufren, por los enfermos, los agonizantes, los que viven solos o quienes han perdido a un ser querido. También por los que no tienen empleo o han caído en las garras del alcohol o la droga. Por los presos y los viajeros. Especialmente por quienes necesitan más de nuestra oración. Vela nuestro sueño. Auméntanos la fe. Fortalece nuestra esperanza y enséñanos a amar como tú nos amas. Danos humildad para reconocer los errores, sabiduría para aprender de ellos y fortaleza para no volver a caer. Ayúdanos a comprender a los demás y perdonar a quienes nos ofenden, a compartir lo que nos das y administrar los bienes justamente. Que mañana nos levantemos en tu nombre y no nos falte el pan de cada día, ni tu bendición. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin descansar, Señor. En tu camino, un programa para encontrar la meta.